Ibas a decir algo, perdón. Sí, entonces la finalidad de esta educación sería que las personas encontraran sus sueños. Bueno, para conectar con tu esencia, ir en pos de tus sueños es una herramienta muy poderosa. Porque esa ha sido mi experiencia. Porque claro, los sueños aparecen de forma nebulosa. ¿Y sabes por qué no los ves? Porque has sido educado para no creer en el poder de los sueños. Por lo tanto, no tienes una pista de aterrizaje. Entonces, a medida que tú empiezas a investigar, a conocer cosas del nuevo paradigma, y ves que ve al ser humano de una forma mucho más rica, pues entonces cambias tus creencias del ego y entonces ya empiezas a tener pistas de aterrizaje. O sea, un sueño necesita una pista de aterrizaje en el ego. Si no hay pista de aterrizaje, mira, tú puedes ver tus sueños, pero si no hay pistas de aterrizaje, ¿sabes qué eres? Eres un Quijote. O sea, un sueño tiene que ser un Quijote y Sancho. Quijote es el sueño que está más allá del ego. ¿Quién es el guardián de nuestros sueños? El niño interior. Porque solo él es capaz de creer en algo más allá de la experiencia. El guardián de nuestros sueños es el niño interior. Practicando la sabiduría con técnicas, la sabiduría de la niñez, tú puedes ir descubriendo tus sueños. Ahora el niño no sabe desembarcar esos sueños. Tienes que aplicar las otras sabidurías. ¿Lo ves? Entonces hace falta un Sancho. Educar empoderando es Quijote Sancho. Por eso educar empoderando no combate al sistema. Dice, todo es autoconocimiento. Si Nelson Mandela cambió su vida en la cárcel, ¿por qué un profesor no ha de cambiarla en su clase? ¿O es que está peor el profesor que Nelson Mandela en la cárcel? Claro, es que para mí es obvio. Entonces, a medida que tú te vas atreviendo con la sabiduría del adolescente, fijaos lo importante que es la sabiduría de las edades. La sabiduría adolescente es que tú dices, ¿qué pasará con esto? Voy a entrar en adolescente y lo haces. Luego no sabes por dónde seguir. Ya vendrán las otras sabidurías. Pero si no pisas la raya, las otras sabidurías no te van a servir, porque no podrás aplicarla. Por lo tanto, los sueños son muy importantes para ir más allá de los estados de necesidad del ego. Pero hay que preparar la pista de aterrizaje en el ego. ¿Lo ves? Muy importante. Entonces, cuando uno lee, yo qué sé, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, que trabajamos en la formación. La economía azul de Gunther Pauli. Coged el libro La economía azul de Gunther Pauli. Leerlo. Y veréis que nos estamos ahogando en la economía porque tenemos una visión reducida de la economía, ridícula, absurda, ¿no? Entonces la economía azul trasciende la economía verde, trasciende a los verdes. Porque una persona, un activista de la ecología, lo es desde la educación que ha recibido. Él siente en su corazón proteger a la naturaleza, pero la educación que ha recibido es la antigua, entonces solo se le ocurre recortar. Claro, ¿cómo dejo de destruir la naturaleza? Pues recortando. Pero el problema no está en que tú produces mucho, sino en que lo que produces agrede a la naturaleza. Y en este libro explica cómo evitarlo. Adelante. Perdona, es un poco anterior. Sí. ¿Cómo diferencias la pista de aterrizaje del ego de un estado de necesidad del ego? De Sancho, ahí hay una trampa, a mí me cuesta. Sí, muy fácil. Cuando tú sientes algo, mira en ese sentir si buscas seguridad. Si buscas seguridad no estás en el corazón, estás en el corazón del ego. Mira, el ego es muy sabio. Cuando tú lo desconectas de tu esencia, necesita reproducir su esencia, hacer ¿cómo se llama esto? Un sucedáneo. Cuando uno no tiene, en las guerras no tiene café, pues se hacía chicoria, ¿no? O un sucedáneo, ¿no? O fumaban patata, yo qué sé, ¿no? Se hacen sucedáneos de lo que... Entonces el ego no puede vivir desconectado. Entonces, por eso aparecen las religiones, para crear en el ego una sensación de estar conectado, pero no estás conectado, por eso no puedes ser feliz, porque en el fondo no estás conectado. Entonces, el ego se ha creado un corazón artificial, llamémosle así, porque necesita sentir un corazón, necesita sentir un centro. La esencia que yo hablo es un centro, ¿no?, de nuestra propia existencia. Entonces se lo fabrica. ¿Con qué? Con lo que tiene a mano. ¿Qué es lo que tiene a mano? Las creencias, y con las creencias construye los personajes. ¿Lo veis? Que le dan seguridad. Y su identidad la divide entre esos personajes. Entonces, claro, por ejemplo, cuando dice, se me ha roto el corazón. ¿El corazón de verdad no se puede romper? Es imposible. Es como querer romper el agua. No puedes romper el agua.
No es imposible, son niveles esenciales diferentes, no puedes romperlo. ¿Qué es lo que se rompe? El corazón fabricado por el ego. Y es verdad, se rompe, se hace añicos. En los dibujos animados, que hablan los animales, no es por casualidad. En los dibujos animados que se ven que se rompen los dientes y luego salen otra vez unidos, eso es pura sabiduría. Está diciendo, ¿qué sientes? Sientes que se te ha roto los dientes. Pues eso es cuando se rompe el corazón del ego. Y entonces o la persona se suicida o se amarga o construye un nuevo corazón. No, va buscando su propia subsistencia. Entonces, lo difícil, muy bien, como tú bien dices, es distinguir entre el corazón auténtico, llamémosle así, y el corazón del ego. Claro, por eso el cambio educacional es fundamental, seas educador o no. Entonces, tú imagínate, si tú no lees La economía azul de Gunther Pauli, tú vas a tener una idea restrictiva de lo artificial. Entonces tú lees ese libro y te habla de cosas que ya están conseguidas, pero que no salen en la tele. Eso realmente, o de la cuna a la cuna, también lo recomiendo. Entonces, vivimos una locura que funciona de esta siguiente manera. Cogemos el canal 1 de Televisión Española y el canal 2. Esto lo he podido comprobar. Es muy interesante. Tú en el canal 1, tú tienes un coloquio donde hay una persona que dice, esto es imposible de conseguir, un ingeniero, tal, imposible, tal, la energía, no sé qué, tal. Muy bien. A las 3 de la madrugada, en la 2, viene un documental de cómo se ha conseguido. ¿Qué os parece? La misma cadena, pero con dos miradas diferentes. La 1 y la 2 son miradas muy diferentes, es la misma cadena. Sorprendente, ¿eh? Ahora eso sí, a las 2 de la mañana, ¿eh? Estamos de clandestinos un poquito, ahora ya se va trasladando. Yo quiero preguntar un ejemplo de la pista de aterrizaje, que ahora me cuesta pensar, que dices, sueños sin pista de aterrizaje, no. ¿Qué sería la pista de aterrizaje? A mí me cuesta aquí. Vamos a ver, un ejemplo de informática. Tú tienes un ordenador que no tiene conexión a internet. O tienes conexión a internet pero no tienes programas para conectar, es lo mismo, ¿no? Entonces la pista de aterrizaje es que el internet es tu propia sabiduría. Ahí está todo el conocimiento que necesitas para ser feliz, todo ahí. Entonces, si a ti alguien no te enseña a instalar los programas y a manejarlos, tú no podrás disfrutar del internet. Entonces las pistas de aterrizaje es aprender en los nuevos paradigmas, en estas miradas, educándote en todas las direcciones, es conseguir esa conexión. Lo que llamo pista de aterrizaje es una conexión entre tu ego y tu sabiduría. Claro, ahora había que ver casos concretos, pero ¿cómo puedo conectar con mis sueños? ¿Cómo puedo hacer un intento, ¿no? Pues a través del niño interior. Es el guardián de los sueños. Imaginaos cuando habéis sido felices con un niño. Habéis estado jugando con un niño. Entonces, situaros y recordad sentir aquella escena. ¿Por qué habéis disfrutado con un niño? Porque en ese momento se ha ido vuestro niño interior. Que por la menor duda. Entonces, claro, empleáis al otro niño, al personaje del otro niño, para sintonizar en el cuerpo las emociones del niño interior. Entonces, vuestra mente está en el niño interior. Entonces, preguntad, en esta experiencia, preguntaros cuáles son vuestros sueños. Muchas veces, cuando éramos niños, esos sueños aparecían en forma de metáfora. Ahora, con la mirada del adulto, podéis descifrar la metáfora. Por lo menos en mi caso fue así. Yo todo esto que vivo, lo vi de pequeño, pero no sabía interpretarlo. Y a medida que va ocurriendo, digo, mira esto, mira lo otro, pam, 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 pam. No se puede construir una nueva humanidad sin sueños, porque entonces no es nueva. Es repetición de la misma. Cuando vamos al colegio, cuando un padre, etcétera, aconseja a su hijo, le decía lo que tenía que hacer para ser feliz dentro de esa sociedad, no para cambiarla, no para recrearla, sino para ser feliz con lo que hay, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo se cambia lo que hay? No con conocimiento del pasado, porque será repetición de lo mismo, sino con los sueños. Los niños que tenemos sentados, los adolescentes que tenemos en clase, traen un montón de sueños. Sed parturientas, o sea, matronas, ¿no? Sed matronas, para que puedan nacer esos sueños en vuestros hijos
y en vuestros alumnos y en vosotros mismos. A lo mejor es más fácil en los hijos y los alumnos que en vosotros mismos. ¿Quién sabe cómo se produce el proceso? Y todo esto, tú hablas mucho de adolescentes, pero por ejemplo en primaria y en infantil, ¿cómo se puede aprovechar? ¿Cómo se puede hacer? Claro, es lo que yo te decía, lo que digo de la mirada sirve para todos. Las técnicas, pues claro, no voy a explicar el cuento de Buda, entonces ahí es precioso, porque el que yo no te diga cómo, es la única forma que tú habites la mirada. Porque si te digo cómo, ya no eres creativa. Entonces, claro, lo que no puede ser, es imposible entender esta mirada con 2 horas de charla. Entonces, si queréis investigarla en mis blogs o lo que sea, ¿no? O en el libro o lo que sea. Entonces, cuando tú coges la esencia, por eso la palabra esencia es tan importante aquí, tú ves en tu clase, con tus edades, etcétera, cómo lo puedes aplicar. Pero ojo, es un proceso de años y de crecimiento personal interior tuyo. ¿Lo ves? Y empezar a sentir que realmente tus niños son maestros de vida. Uno por uno. Entonces, claro, cuando tú empiezas a habitar eso en tu cuerpo, esa emoción, la magia se produce en clase. Como pasaba en el documental Entre Maestros. Cada adolescente empezó a soltar su sabiduría. Y yo lo único que hice es crear el ambiente. Un maestro en esta mirada es un ambientador, nada más. Un ambientador y desde el punto de vista legal un instructor. Cumples los temarios, sobre todo en secundaria, los cumples. Pero los llevas al autoconocimiento, ¿lo ves? Pero desde la esencia, tú eres un ambientador. Para que cada uno pueda ser el mismo. Entonces, siente esto, incorpora esto en tu cuerpo, documéntate para apoyar esto en tu intelecto. Y empezarán a nacer ideas. Y como nacen de ti, entonces tendrás poder. Pero si intentas copiar lo que yo he hecho solamente, no tendrás poder para aplicarlas, porque no nacen de ti. ¿Ves? Esta es un poco la idea, ¿vale? Y iría un poco ligado con la educación libre, ¿no? También... Bueno, la educación libre es, obviamente, coincidimos en muchas cosas. Porque esto es como... la nueva educación sería un pastel, y ese pastel no lo podemos tragar entero. Yo no puedo tragarme entero el pastel, ni la educación libre tampoco. Entonces, cuando uno se quiere comer un pastel, ¿qué hace? Corta un trozo. ¿Lo ves? Ahora, el trozo se podía haber cortado de forma diferente, de tamaño diferente, ¿no? La mirada de educar empoderando pretende ser una mirada de águila. Integradora. Dice, oye, no, lo de educación, la experiencia de cualquier otra, perfecto. Pero muy importante, no nos dará tiempo a llegar a las características de los 2 paradigmas. Fundamental es conocer las características de los 2 paradigmas, porque mucha educación que se está dando como del nuevo paradigma no lo es. Porque tratar con respeto al niño, etcétera, también en el viejo paradigma ha habido maestros grandiosos, ¿no? Pero son del viejo paradigma. Por ejemplo, yo una persona que llevo en mi corazón y que quiero es Gandhi, pero Gandhi es del antiguo paradigma. Por eso muere como muere. Gandhi es una persona que habla desde el corazón, pero desde dentro de una jaula, que aún tiene más mérito. Y esa jaula es el antiguo paradigma. Por eso muchas cosas no las puede conseguir, no le entienden, no le pueden entender, porque no había fuerza del nuevo paradigma desembarcada, ¿lo veis? Entonces, fíjate, la palabra utopía significa sin tierra. Entonces, los sueños necesitan tierra. Dice, esto es utópico, tienes toda la razón del mundo. Porque la tierra en que quieres desembarcarlo no es la apropiada. Claro, es como si en el Sáhara quiero plantar algo de la jungla. Es que es imposible, no hay nada malo en el Sáhara, pero no es lo apropiado. Entonces, hay un montón de sueños por desembarcar. Y para que no sean utópicos, necesitamos una nueva tierra. Y esa nueva tierra mental, territorio mental, son los nuevos paradigmas del conocimiento más que científicos. Pero también son filosóficos, son de todo tipo. Nuevos... ese nuevo paradigma que es mejor no darle un nombre concreto, decir nuevo, para no delimitarlo, nuevo, ¿no? Y que uno va conociendo. El que es ecologista, Gunther Pauli, y así con todos, ¿no? En todas las direcciones, pam, 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 pam. Es decir, el trabajo que has hecho para ser ecologista es de corazón. Por lo tanto, ¿cómo no te va a haber servido? Pero esto te va a potenciar en poder conseguir aquello que sientes. Esa es la idea. Pregunto. Sí. Esto que explicas, ¿no es Sócrates? Sí y no. Las dos cosas. Sí, claro. Porque, de hecho, educar empoderando
es aplicar el principio socrático en clase, lo decía antes. Ahora bien, ¿cómo aplicas el principio socrático? Claro, esta es la diferencia. ¿Cómo lo aplica cada uno? Pues educar empoderando, aparte de la mirada, tiene unas técnicas. Que en el caso del adolescente es provocar los personajes, por ejemplo, ¿no? Hacer preguntas inquietantes. O sea, una serie de técnicas. Claro, por supuesto. Es que las técnicas para el autoconocimiento, lo ideal es que cada uno desarrolle las suyas. Pero de entrada, pues va bien tener unas cuantas herramientas porque todos las necesitamos para empezar, ¿no? Pero lo ideal es que luego cada uno vaya y comunique al otro lo que ha empleado. O sea, una nueva educación tiene que ser en red. Y no tiene que ser metodológica, no tiene que ser un nuevo método, no tiene que ser cerrado. Si una educación, por ejemplo, os pongo un ejemplo donde habría una discrepancia entre esta mirada y otro tipo de educación, que no menciono el nombre, pero que honro. Si una educación te dice, de 0 a 7 el chaval tiene que aprender esto, de 7 a 14, eso es metodología. ¿Qué es mejor que lo que hay? Claro, pero no está anclado en el nuevo paradigma. Pero el nuevo paradigma te habla de la sabiduría de las edades. Es que un niño de 7 años, de repente, si tú creas el ambiente, te responde con una frase de un señor de 80. Y eso lo he visto. Por lo tanto, yo no me puedo creer que eso tenga que ir por cajones. ¿Lo veis? Ahora, a quien siente algo en el corazón y sabe que lo oficial no le llena, eso le permite un avance, se entusiasma, pero cuidado, lo habita sin ser creativo. Convierte ese método que no nombro en una metodología. Y entonces no honra a su creador. Y desde luego no honra a Sócrates. Claro. No lo puedes honrar a Sócrates copiándolo. ¿Qué es eso de copiar al creador? Eso no es honrar a un creador, eso es copiarlo. Entonces, adelante. Igual te lo tenía que haber preguntado al principio, ¿eh? ¿Tú cómo definirías el ego? Bueno, eso solo le importa al ego, claro. Y la definición dependería del paradigma, ¿no? Ya a mí se me ocurre pues que el ego es una parte de nuestra mente en la que ponemos nuestra identidad para poder vivir experiencias aquí en la Tierra, en estas dimensiones. Entendiendo, como lo vive el nuevo paradigma y yo lo siento, que nuestra esencia, o como lo queramos llamar, vive múltiples dimensiones. Por eso existen los sueños. ¿Por qué sé que tengo que escribir este libro? Y cuando lo escribo, mi ego se sorprende. Y digo, caramba, empiezo a leer mi propio libro y digo, ¿cuánto estoy aprendiendo? Claro, porque viene de más allá del ego. Yo lo único que hice es crear una pista de aterrizaje para que aquella parte de mi sabiduría pudiese penetrar en el ego. Y el ego nunca entiende la totalidad del sueño. Por lo tanto, el ego tiene mucho mérito, porque tiene que proceder por fe. Fe, es un acto de fe en sí mismo y en la esencia que hay detrás de él, ¿no? Por lo tanto, para mí el ego es una cosa a honrar que nos permite ahora comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Y que ya está bien de criticarlo, ya está bien de humillarlo, ¿no? Porque es el que sufre y el que transmite el sufrimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Y a nuestra vida, ¿no? El ego es el yo. En mi opinión, es el yo. Sí, pero es que el yo, fíjate que todo tiene niveles. Yo llamo esto las octavas. Una palabra tiene octavas. Hay el yo del ego y hay el yo de nuestra esencia. Corazón, alma, Sí, cada uno. pero es el yo, ¿eh? Sí, pero No es el otro. No, claro. Pero existe en tanto en cuanto existe el otro. Si no, necesitarías el ego. El ego lo necesitas en tanto en cuanto te tienes que relacionar con otro. Para quitarte el ego, Sí. para quitarte el ego es yo soy yo. Sí, Estos son niveles, cada uno. claro. O sea, pero es este. Sí. Donde el ego ya no está. No, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que desembarcarlo en un nuevo lenguaje. Porque fíjate, por ejemplo, eso lo pueden explicar muchas tradiciones espirituales, ¿no? Yo soy otra parte de tú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que si lo queremos llevar a la educación, tiene que ser un lenguaje aplicable en cualquier cultura, es decir, un lenguaje transcultural, transreligioso, transespiritual, ¿no? Y educar empoderando crea ese lenguaje a través del nuevo paradigma, ¿sí? Y entonces resulta que un ruso lo puede aplicar, uno en la India lo puede aplicar, porque además no vas contra lo establecido. Porque la idea de esta mirada es, oye, los temarios deberían ser otros. Sí, pero son estos. Sancho. Claro, ¿quién los crea? No es el ministro, los crea la sociedad.
Es un cómputo de... una sola persona no podría. Es evidente que la sociedad es así y uno se está... Entonces, respeto eso. Entonces, el maestro que trabaja desde la esencia y el autoconocimiento aquellos temarios está ayudando a crear personas que cambiarán esos temarios en vez de enfrentarse con el sistema. Claro, será consecuencia de haber cambiado la persona. Y no al revés, como hemos hecho siempre. Cambiemos los temarios, cambiemos el sistema, una revolución y nada, y al final una contrarrevolución, claro, porque es lo mismo de siempre. Adelante. Sí, una pregunta. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que un sueño realmente viene del interior del corazón y que al final forma parte de mi condicionamiento? Porque ¿cómo es posible? O sea, yo siento que a veces hay una exigencia muy grande solo del hecho de decirse me voy a destructurar totalmente. Puede ser un estrés, una exigencia muy grande, porque al final de todo lo que hemos oído, aprendido, bueno, Sócrates, Gandhi, no sé qué, todos estamos influenciados. Y no veo que sea malo. Lo digo porque tú también has mencionado que durante muchos años pues has asistido a muchos talleres, has hecho, yo también. Pero claro, todo esto forma parte de mí. Por ejemplo, si digo mi sueño es viajar por el mundo o tener una pareja feliz. Bueno, entonces puede parecer que es un sueño cualquiera del nuevo paradigma, pero no sé si me explico la Sí, perfectamente. Es que, por ejemplo, y vuelvo a insistir que yo estoy enfocando el sueño sin apoderarme de la palabra. Por lo tanto, cuando dices, mi sueño es viajar, tal como yo planteo el sueño en esta mirada, es algo que tú regalas a los demás. Entonces, mi sueño es viajar, no estás regalando algo a los demás, estás una necesidad que tienes de viajar por lo que sea, no estás entregando algo a los demás, esa es la gran diferencia. Entonces, cuando tú eres fiel a un sueño y empiezas a desembarcarlo, un sueño que es de dar a los demás, se produce una magia, y yo te la puedo atestiguar porque la he vivido, no porque la he leído en un libro, es que aparece la persona adecuada, es que aquella persona que te da una patada, insisto, es para propulsarte, y sí, todo encaja. Pero, por ejemplo, la persona, su sueño, por ejemplo, es cantar. Sí. Ella lo disfruta, está cantando. Es que depende, pero puede ser su sueño o una necesidad. Claro, hay que... Está dando a los demás sin darse cuenta. No, pero es que puede ser las dos cosas. Tú puedes ir a un programa de televisión donde ves que unas personas que es una necesidad de ser reconocido como cantante. No es un sueño. Es una necesidad de ser reconocido. Mira, verás, el problema viene lo siguiente, que es el meollo de todo esto. Como estamos separados de nuestra verdadera esencia, pues estamos separados de nuestra identidad, de nuestro yo auténtico. Entonces tienes que fabricarte yos, pero los fabricas en función de lo que tu cultura aprecia. Eso es lo que llamo yo educar como planetas y luz propia en torno a las creencias de la educación, ¿lo veis? Entonces, eso que llamamos sueños normalmente son estados de necesidad en los cuales tú quieres autoafirmarte en tu identidad. ¿Me explico? O sea, la identidad se fragmenta en el ego. Y la fragmenta, fíjate, hasta se fragmenta. Algunas personas llegan a poner parte de su identidad en un equipo de fútbol. Por decir algo, una parte minúscula, llegan a ponerlo. Claro. Otras, en la idea de un país o de una nación, es igual. Esa no es su auténtica identidad. Pero como estamos desconectados, pues que no me toquen mi identidad. Y esa es la fuente de todos los conflictos. Claro, cuando Educar Empoderando propone recuperar nuestra identidad en un proceso que no pone límites en el tiempo, no es una revolución, es una conexión con nuestro interior, entonces, fíjate que si tú vas encaminada a recuperar esa conexión con tu verdadera identidad, retirarás tu conciencia de las falsas, entre comillas falsas, identidades. ¿Me explico? Y eso es un proceso que no haces derribando lo anterior, cuando has dicho, es que no hay nada malo en esto. Es que precisamente la esencia está diciendo, no hay malos ni buenos. Hay un territorio para que veas cómo honro el antiguo paradigma. Ejemplo, yo no estoy atacando el antiguo paradigma, en absoluto. Yo digo, si no estuviésemos desconectados de nuestra esencia, jamás podríamos experimentar la compasión, porque si ahora mismo todos conectamos con nuestra esencia y nuestro poder, ¿cómo voy a tener yo compasión de un pobre? Pues es pobre porque quiere. ¿Lo veis? Por lo tanto, cada paradigma tiene una sabiduría. Ahora, la pregunta es, cuando vosotros os sentáis aquí, debe ser porque estáis cansados de algo, de jugar a algo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es decir, yo no digo que jugar al parchís sea malo, dualidad, ganador-perdedor, parchís.
pero yo me he cansado de jugar al parchís. Y otras personas, y muchas más, no solo yo, vemos que hay otros juegos. Para el alma, para lo que queramos decir. Y las reglas son diferentes, ¿no? Entonces no hay nada malo en jugar al parchís. Y uno no deja de jugar al parchís y se pasa al otro, es un proceso. Unos días juega al parchís, el otro juega con el otro. Entiendo, pero, perdón, podemos seguir cuestionando hasta marearnos, porque después, bueno, dices, si una persona su sueño es cantar, ¿cómo sabes si es su sueño o una necesidad? Como tú, por ejemplo, bueno, ella lo siente de todo el corazón. ¿Hasta qué punto hay que cuestionar? Porque también se puede decir, tú estás aquí igual porque quieres hacer. Pero es que has puesto el dedo en la llaga. Cuando dices lo siente de todo corazón, hay un proceso interior. O sea, cuando tú me preguntas cómo, yo te digo, es que no te lo puedo explicar en 2 horas. Si no, no haría una formación inmensa, es imposible, no te lo puedo explicar. Ahora yo te digo, yo te pongo mi experiencia de vida, ¿no? Y te digo, es tan sencillo como esto, que tú detectes si ese sentir viene del corazón de tu ego o de tu corazón de tu esencia. ¿Cómo lo sabes? Pues muy sencillo, si hay miedo a no conseguirlo, si tienes miedo, si tienes duda, viene del corazón de tu ego, no viene del corazón de tu propio poder. Eso es una prueba tan sencilla, lo sientes que tienes miedo. Siente que tienes que conseguir aquello para obtener seguridad. Pues eso no es un sueño en este sentido, porque buscas seguridad, no buscas entregar. Claro, ¿cómo puede uno entregar algo a los demás y disfrutar? Porque se siente seguro. Si no se siente seguro no puede entregarlo, a un cierto nivel al menos. ¿Lo ves? O sea, es un proceso interior en el que yo no te puedo decir ahora cómo, porque entonces sería un nuevo método. Toma el manual. No, sería más de lo mismo. Referente a eso del cantar, porque voy a recoger esto un poco. Es decir, para mí sería como el contacto con el fluir de uno mismo. Y esto lo hemos visto en algunos cantantes también, ¿no? Sí. El cantante se canta en ópera como cualquier otro tipo de cantante. Y también un poco desde mi experiencia, que yo también he cantado, es como realmente te das cuenta cómo ahí estás fluyendo tú y disfrutas y es como el gran... Algo así sería, tu pregunta. Sí, esta pregunta está muy bien. En realidad, decía que sí, más o menos, a ver si la resumo bien, ¿no? Que cuando uno canta de corazón te sientes como conectado, ya. El fluir, o sea, cómo uno fluye realmente con lo que algo que es algo que llevas dentro y lo sacas para el otro, pero sientes que realmente fluyes. Es un regalo hacia el otro tu canto. Que no partes desde ahí, sino que partes que realmente puedes ponerlo ahí, estás disfrutando muchísimo y estás realmente dándote cuenta que estás ahí fluyendo con todo lo mejor. Está muy bien. Es fácil. No, es fácil también. Lo que dices está muy bien. Es decir, cuando tú haces una cosa como cantar desde el corazón, ¿no? Por decir, o lo que sea desde el corazón, tú la puedes hacer en el viejo paradigma también. Porque no estaríamos buscando esto si no lo hubiésemos experimentado en algún momento. Que esto se me ha olvidado decirlo, es muy importante, ¿eh? O sea, no es que vayamos a experimentar algo que no hayamos experimentado nunca. No, hemos experimentado momentos de éxtasis y de conexión. Lo que planteamos con esta mirada educativa es cómo podemos hacerlos permanentes. Que esto, muy buena, porque a lo mejor no ha quedado claro, ¿no? Cómo podemos reestructurar nuestro ego sin que la casa se caiga, atención, ¿no? En un proceso, para que esto sea cada vez más permanente. Eso es. ¿De acuerdo? Es que todo el mundo hemos vivido, aunque sea al contemplar ese hijo recién nacido. En ese momento hemos estado conectados. Muy importante esto que se me había olvidado, fundamental. Bueno, a ver si podemos pasar alguna diapositiva más. Cada vez puedo dar menos. Vamos a ver. Bueno, educar empoderando, mira al maestro como un artista. Es un artista, fijaos, con un pincel que está en la tierra. La tierra es la nueva humanidad, ¿no? Cada maestro tiene un pincel, solo uno, el suyo. ¿Lo veis? Esto es. Entonces, el nuevo maestro, que tiene que pasar de instruir a enseñar, tiene que ser un artista, tiene que ser desde el sentir, convertir su clase en una obra de arte. Que cuando termina la hora es un cuadro único, una joya única. Aquella hora de clase es una joya única, un cuadro que se entrega a sí mismo y a sus alumnos. Otra idea, educar empoderando implica recuperar la conexión con nuestra propia creatividad. Claro, nuestra auténtica creatividad no está en el ego. El ego es el que experimenta las cosas, no quien las crea. Pregunta inquietante, para que veáis cómo afecta a todo el conocimiento.
¿Vosotros creéis que los egos de las personas pueden crear un idioma o una cultura? ¿Sentís capacitado que el ego pueda crear un idioma o una cultura? Yo cuando estudiaba como alumno, yo ya me hacía esta pregunta, pero claro, no tenía esta mirada, no sabía responderla, ¿no? El profe me decía, oye, pues fíjate una lengua, cómo evoluciona, cómo el vulgo, la gente va creando la lengua, y a continuación explicaba la gramática, la sintaxis. Digo, ¿cómo personas analfabetas pueden crear esto? Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro, una cultura, una lengua, desde el nuevo paradigma, no las crea el ego. El ego es quien las experimenta y quien las desembarca, que es muy diferente. Y retroalimenta, claro. El ego está mandando información a nuestra esencia, a lo que sea, ¿no? A nuestras otras partes. ¿Lo veis? Esto es muy importante en la mirada del maestro. El maestro que explica lengua ya está viendo la lengua de una forma diferente. Y entonces cuando tú vas viendo esto, de repente tú explicas en clase algo que no está en ningún libro. Os lo puedo asegurar. Y tu ego se sorprende. Claro, estás conectando con la fuente del conocimiento en el cual se crearon las lenguas. ¿A quién pertenece esa fuente en la que se crearon las lenguas y las culturas? ¿A quién? Pues a todos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no puedo conectar yo? Tengo que creerlo. Tengo que tener una pista de aterrizaje en el ego. Hay una preparación. El primer día que tú te descubres tan creador como un Einstein, no lo olvidas nunca. Y el ego no se vuelve prepotente. ¿Sabéis por qué? Porque esta mirada es una mirada de amor al ego, no de desconfianza al ego. Por lo tanto, no se vuelve prepotente. Y entonces el ego habita una humildad que no es una humildad represiva. Voy a reprimir mi potencial o mi orgullo o lo que sea, ¿no? No. Humildad de humos significa que te vuelves tierra fértil para los demás. Esa es la auténtica humildad. Una persona que desde el antiguo paradigma, desde nuestra educación, reprime, dice, voy a ser humilde, cuando en realidad querría levantar la mano y expresar aquí su opinión, por ejemplo, y no lo hace, no es humilde, es un reprimido. Ser humilde en esta mirada es convertirte en tierra fértil para los demás. Es decir, yo siento decir esto desde el corazón, a ver a quién le sirve. Y si no le sirve a nadie, retiro mis velas. ¿Lo veis? No pasa nada. Eso es ser humilde en esta octava. Ahí está. Ah, sí, esto me interesaba mucho, sobre todo aquí, en este lugar. Este el añadido, al saber que venía aquí, he sentido que tenía que añadir esta. Mira por dónde. Yo soy un gran amante de la esencia del 15M. Cuando fuimos a la radio a hablar con gente del 15M en un coloquio que coincidimos y conocimos a unas personas sorprendentes, que yo llamaría a unos jóvenes que formaban la esencia del 15M. No es lo mismo el 15M que la esencia, lo que yo llamo la esencia, ¿no? Entonces tenían unas ideas fabulosas sobre el mundo, ¿no? Y entonces nunca olvidaré este coloquio de tanta sabiduría y que el político que estaba sentado allí no entendía. Había un político, da igual el partido porque el problema es el mismo, ¿eh? Entonces, el del 15M, que representaba esta esencia para mí, le hablaba de que ellos estaban viviendo un nuevo mundo. Dice, oye, mira, es que las cosas, cada uno hacía lo que sentía y aquello funcionaba. Y entonces el político preguntaba, bueno, ¿pero vais a hacer un partido político o qué? Porque es que si no, no entendía. O sea, él pensaba que ese mundo había que construirlo. Y el chaval estaba diciendo, es que lo hemos vivido y queremos esto. No lo entendía. Eso es lo que en esta mirada llamo el sistema inmunitario de las creencias. Como nuestra identidad está en las creencias, entonces defendemos esas creencias de forma inconsciente, con un sistema inmunitario. Entonces es muy divertido. Disfrutad esto, haced pruebas. Yo disfruto muchísimo con los personajes de los otros. En vez de criticarlo, tienes un personaje cerrado. Disfrútalo, aprende, ¿eh? Y conecta con pídele permiso a la esencia. Yo puedo disfrutar con tu personaje, ¿no? Entonces, claro, tú ves entonces que ese sistema inmunitario hace que, si tú le haces una pregunta inquietante para mí es que la respuesta no está en donde piensa esa persona, que está afuera, claro, no la puede responder. Entonces, hay una serie de actitudes del sistema inmunitario muy divertidas de descubrir. Una es ignorar la pregunta, otra es irse por peteneras, y otra es
atacar tu autoridad. ¿Y tú qué entiendes de esto? Pero claro, no responde a la pregunta. Y entonces os invito a jugar. Yo he visto como estos 3 tipos de respuestas, ¿no? Jugad, pidiendo permiso al corazón del otro. Quiero aprender de tu personaje. En vez de sentirme atacado, quiero aprender de él. Porque además va a reflejar enganches de mi personaje con el tuyo. Gracias, te honro. ¿No? ¿Lo veis? Esto es muy importante. Los personajes nuestros y de los demás nos hablan de cómo estamos estructurados en nuestra educación. Si no aprendemos de dónde salimos, ¿cómo narices vamos a saber ir a dónde vamos? Parece una tontería, pero es que es esencial. Si yo quiero recorrer un camino, tengo que tener claro dónde salgo y a dónde voy. Dónde salgo es conocer el antiguo paradigma. Fundamental. Y cómo me está limitando. Y luego el nuevo. Uno inacabado, otro acabado. ¿Lo veis? Bueno, pues en esta diapositiva, Educar Empoderando sugiere un camino que nos lleva de súbditos de las creencias culturales a ciudadanos. Meta imprescindible para una auténtica democracia. En el movimiento 15M se habla de democracia real. ¿Lo ves? Auténtica, real. Claro, la naturaleza y también nuestra inteligencia tiene estratagemas. Son las estratagemas de la conciencia. Tú, cuando eres un ser humano, a pesar de que tienes todas las edades dentro, por eso puedes jugar con un niño y sentirte niño, encarnas linealmente una detrás de otra en el cuerpo, ¿lo veis? Y eso confunde, piensas que solamente tienes una, no, es que encarnas en el cuerpo linealmente y tú no eres solamente ese tiempo lineal ni solamente ese cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que queramos desembarcar tiene que seguir un proceso de edades. Es una estrategia de la conciencia y de la naturaleza. Entonces, la democracia tiene edades. No es que la democracia que tengamos sea falsa. No es que la democracia esté corrupta. No es eso, en esencia. Es que tiene edades. Es que es un recién nacido. Es que es un niño. Y a un niño le engañas. De hombre, es que nos engañan al pueblo. Claro, porque es una democracia de niño. Y al niño le engañas. Hay que vivir el engaño como parte de esa. Entonces, cuando tú comprendes que tienes edades, puedes sentir todas las edades de la democracia a la vez en tu interior. Y una vez empleas todas en tu sabiduría, luego las despliegas linealmente en el tiempo. Oye, pues mira, ahora lo que hay que hacer, por ejemplo, ¿por qué explico esto? Muy sencillo. Federico Mayor Zaragoza me fascinó con esto. Es aquello que sientes una resonancia. Cuando dice, hay que pasar de súbditos a ciudadanos. Digo, ya está. Esto resume toda la mirada de Educar Empoderando. Es que está todo ahí contenido. De súbditos a ciudadanos. ¿Veis? Estamos hablando ahora de lo social. Por eso lo he sentido unido a este centro, ¿no? Hablamos de la repercusión social de esta mirada. De súbditos a ciudadanos, vale. Pero, a mi modo de ver, Federico Mayor Zaragoza, desde ese corazón que tiene, desde esa gran experiencia, habla desde el antiguo paradigma. ¿Lo es? Como haría un Gandhi. Eso no significa que yo lo admire y que yo tenga que aprender cosas de él. Son dos cosas diferentes, ¿lo ves? Hablamos del territorio que pisa. Entonces, claro, cuando habla de pasar de súbditos a ciudadanos, cuando él habla de súbditos, él dice en su mensaje, no hay que dejarse someter por los poderes fácticos. ¿Lo veis? Él ve el problema en que hay unas personas que oprimen a otras. ¿Veis? Viejo paradigma. Pero en la mirada del nuevo paradigma no se juzga, no hay buenos ni malos. Son las creencias que habitamos las que provocan que unos exploten a otros. Hay una imagen en internet preciosa, escatológica pero preciosa, que son unos pajarracos puestos en un poste de aquellos de luz que tiene, de luz o de teléfono que tienen travesaños, ¿no? ¿Lo veis? Está hecho con la Comunidad Económica Europea, pero se aplicaría a todo, ¿no? Entonces, están en palos distintos, ¿no? Arriba está la Merkel, me parece, ¿no? Debajo tal, abajo, el último palo, pues España, Italia, Grecia, ¿no? Bueno, pero lo más bonito de esto, yo cuando lo vi digo, date, esto resume perfectamente lo que quiero decir. Esos pájaros se están cagando. Entonces, claro, la señora Merkel caga a los dos que tiene abajo. Estos dos cagan a los que tienen de abajo, pero les llega también la cagada a la señora Merkel. Total, los últimos, los que estábamos en el palo, los últimos, estábamos enterrados en mierda. Solo los ojos se veían, ¿no? Entonces, claro,
si lo miramos desde esta mirada de Federico Mayor Zaragoza, decir, hombre, hay que cambiar los poderosos, hay que eliminar estos grupos de poder, pero es que esas personas son poderosos porque la educación y las creencias han hecho que estén allí. Y si yo en ese ejemplo cojo al pájaro de arriba y lo mato, y se cae, uno de abajo ocupará su lugar. No hemos resuelto nada. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Veis? Es muy diferente. Porque no hay juicio en la sabiduría. No hay buenos ni malos. Son las creencias. Y yo he creado esta situación tanto como el que está arriba. Empoderamiento. Vivir empoderado. Es eso. Asumir tu responsabilidad y tu poder creador. ¿Lo veis? Claro, dice, pero este tenderete, para desarmarlo... Claro, toda gran caminata empieza con un paso. Entonces, reeducándote, vas conectando con esa esencia, con esa sabiduría, y cuando tú conectas una millonésima parte con esa sabiduría, tienes tanto poder con respecto al que tenías antes, que quedas alucinado. Porque en esta mirada tú no te comparas con el otro, a ver si tienes más poder, te comparas contigo mismo, antes y después. Claro, es el parámetro que tiene que servir. Y entonces vas viendo el progreso que vas haciendo. Entonces, claro, en esta idea de democracia que tiene que cumplir unas edades, el 15M para mí representa la sabiduría de la adolescencia. Todo el mundo protesta, todo el mundo no sé qué, pero el que se planta en la Plaza Cataluña o en la Plaza del Sol es el 15M, porque es la sabiduría de la adolescencia, que no le importa si no sabe cómo continuar, tiene el valor de hacerlo. Entonces es muy importante ahora socialmente encarnar la sabiduría de la adolescencia, muy importante tener el valor. Yo creo que en este centro el valor existe, pero claro, si encarnamos la sabiduría de la adolescencia, que es la provocación, provocar a quien sea para mover cosas, pero no encarnamos las otras sabidurías, no sabemos darle dirección. Necesitamos la sabiduría del maduro, la experiencia, como ha resultado aquí, la sabiduría del anciano, la visión de conjunto, la sabiduría de la mirada inocente, aquel que presuntamente me está impidiendo el camino, lo miro desde la pureza del corazón, ¿no? Y resulta que empiezo a tener ideas increíbles y desatasco aquello, ¿no? Todas las sabidurías. Entonces el movimiento 15M en su esencia es sabiduría de la adolescencia. Ha sabido, en el momento que estaba activo con mayor fuerza, supo cómo tocar las narices más que nadie, porque era adolescente. Y como adolescente no sabía el paso siguiente, ¿lo veis? Entonces, a mi modo de ver, y siento en este centro comunicarlo, a ver qué opináis, ahí faltó hacer unas universidades populares basadas en el nuevo paradigma. Entonces eso hubiese dado dirección. O sea, sí, pero no han permanecido. Faltó porque falló la estructura. Porque hay una idea también de pensar que lo nuevo, que es fluir con el corazón y todo esto, no necesita estructuras. No, necesita estructuras, pero no quedarse esclavizado de la estructura. Se tienen que ser desmontables. Son estructuras desmontables, pero necesitas la estructura y firme, ¿no? Entonces, no sé, es una opinión a lo mejor muy superficial, a lo mejor no era el momento, ¿no? Pero que esas universidades populares serían muy interesantes. Es decir, organizar, estructurar un conocimiento como en universidades populares. Y eso, claro, necesita ser estructurado. No solamente que uno venga aquí, venga Carlos, venga el otro, necesita ser estructurado. Hace falta también unos maestros que vayan aprendiendo este nuevo paradigma y creen como un temario con muchas comillas, ¿no? No en el temario en sentido viejo de la palabra, sino una estructura que permita que aquello sea aprovechable, ¿no? Dejamos un poco la idea. Sí. Sobre el movimiento. El movimiento, para que tú lo sepas, ahora sí lo digo yo. El movimiento en realidad es una manipulación. Entre otras cosas. Bueno, claro, es un conjunto, ¿no? Especialmente de democracia real ya. Es que si no parece ser como si... Yo creo que de ahí no ha salido. De ahí. Sí, pero fíjate una cosa. Otra cosa, 2 semanas, las primeras 3 semanas, las primeras 2 semanas sí. Pero todo el resto. Pero fíjate, por ejemplo, tú ahora has dado una mirada basada en las expectativas del ego. Te doy mi opinión, ¿eh? Tenía que haber sido eso. Yo también he jugado con eso. Tendría que haber sido eso.
Pero ahora es cuando entra la humildad que os he dicho de tierra fértil. Es que mi ego no puede abarcar todo el pastel. Yo solo vi esta parte del pastel. Entonces, cuando tú dices, es que en realidad fue utilizado o manejado, ¿no? Puede que sea una parte del pastel, pero en tu ego ni en el mío cabe todo el pastel. Esto es lo que yo creo, ¿no? Entonces, esa humildad es fundamental, ¿no? Es decir, oye, esto es parte de la verdad, pero no es toda la verdad porque en el ego no cabe toda la verdad. Entonces, no sé si... Eso sería para discutir. Claro, claro. O sea, yo no he juzgado al 15M, he dicho, desde la parte que yo veo, yo he notado faltar esto. Pero yo no me atrevo a decir, ha sido una manipulación. Digo, hombre, es que en parte, ¿por qué no? Todo lo es. Claro, ¿por qué no? Hay un montón de personas que están por necesidades del ego, otras por lo que sea. Yo no puedo abarcar todo. Yo hablo solamente por las personas que conocí, que me conmovieron el corazón, nada más, ¿no? Bueno, creo que va siendo muy tarde, no sé si la última... sí, esto de las máscaras. Educar empoderando busca que la persona conecte con su propia identidad, más allá de los personajes que interpreta. Ya lo hemos comentado, pero esto es esencial. Esto es la clave de todo, ¿no? Porque tú no te sientes seguro si tu identidad está en los personajes. Es un proceso, ¿eh? Entonces se trata de fabricar nuevos personajes que sean transparentes a tu corazón, que te permitan ser tú mismo. Ser tú mismo no es contentar a los demás, ¿estamos de acuerdo? Los personajes son para contentar a los demás, para reafirmar mi identidad en el ego, etcétera, 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 ¿eh? Claro, esto, el sustrato mental para desembarcar esto, que sería el nuevo paradigma, está basado en 2 diapositivas que no nos da tiempo a hacer, pero que la idea es, un poco el trabajo que he hecho es definir lo que es antiguo paradigma, dividiendo el pastel en trozos, y podrían ser otros, volvemos a lo mismo, ¿veis? Pero es necesaria esa estructura. Y el nuevo también, el nuevo que está inacabado. Entonces, claro, es importante trabajar todo esto para que cuando tú vas a un taller o lees un libro, etcétera, poder descifrar, aunque sea intelectualmente, bueno, si lo puedes con el sentir, perfecto, ¿eh? Pero claro, el sentir tiene obstáculos, o sea, el sentir para mí sería... Entonces, cuando tú no acabas de sentir claro si es viejo o nuevo paradigma, ¿no? Antes de meterte en aquello o lo que sea, entonces tener en cuenta las características para ver si aquella persona está hablando en aquello desde un paradigma u otro. O tú mismo estás mirando aquello desde un paradigma u otro. Para mí este punto es fundamental. Porque si no, quedamos pegados en el antiguo territorio. Entonces, claro, lo normal es que cuando creemos una nueva mirada, incluida Educar Empoderando, esté contaminada, en sentido amoroso de la palabra, del antiguo paradigma. Es no normal. Por lo tanto, cuando vosotros os sentáis ahí y me interpeláis, a mí me ayuda para saber qué hay de contaminado del antiguo paradigma. Porque es normal que esté, es lo lógico, ¿no? Entonces, fijaos que el paradigma de la desconexión con nuestra esencia, esa desconexión con nuestra esencia sería el hilo conductor de todas las características del antiguo. Pero aquí... las nombro nada más ya para terminar, a ver si os sentís identificada con alguna, ¿no? Aquí he puesto 12, porque es un número que representa la completud, pero podrían ser más, ¿no? Fragmentación de la mirada, dramatización de la vida a través de creencias basadas en la dualidad, o sea, montamos dramas. Es decir, no, es que... A ver, ¿no te sientes al televisor y ves este drama y lo disfrutas? Pues que hay una parte de ti que disfruta con el drama. Si no, no lo verías, ¿no? O sea, aceptar esto. No hay nada malo. Delegación de la identidad en las creencias que configura el ego. La delegación de la identidad es donde empiezan los problemas de enfrentamiento entre países, entre personas, entre políticos, entre... Bueno, es eso, que se delega la identidad. Y claro, nos va la vida, al ego le va la vida cuando tú le atacas una creencia. Es que le va. Hay gente que prefiere morir a perder la identidad del ego. Prefieren morir. Está así lleno de ejemplos en la historia. Sí. O se inmolan. Cuando una persona se inmola, dice, aunque sea un monje por ejemplo, últimamente ha ocurrido, ¿qué quiere decir? Que ve en peligro la identidad del ego. Él piensa que está conectado con la esencia. No es verdad, porque si estuviese conectado con la esencia no estaría preocupado. No tendría que hacer ese acto de inmolarse. ¿Lo veis? Son las maniobras del ego, que yo resumo en una frase, que es esta: solo al ego le estorba el ego. Adelante. Solo. Y en este caso no podría ser su esencia el inmolarse, ayudar a los demás. Yo creo que no. Primero,
Primero, porque cuando tú estás en tu esencia, no estás en ayudar a los demás. Porque ves a los demás desde su propia luz. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú reivindicas algo y te sacrificas por reivindicar ese algo, tú estás desde un estado de necesidad del ego. Dentro de una religión, dentro de una mirada espiritual, lo que tú quieras. Es decir, volvemos al cuento inicial. Tienes que disfrutar lo que haces. Es evidente que cuando se está inmolando no le veo que se esté sonriendo. Entonces, la sonrisa es... Mira, tiene tanto poder la sonrisa. Pues tú estás enfermo, te sientes mal y sonríes, la risoterapia. Claro, cambias la química de la sangre. Es que cambias la química de la sangre solo sonriendo. Cuando ves que ese poder funciona, empiezas a empoderarte de tu propio cuerpo, ¿no? Empiezas a no tener miedo a tu cuerpo, porque sabes que simplemente sonriendo tu cuerpo se recarga y lo experimentas y lo ves, ¿no? Y cuando no sepas qué decir a una persona, sonríele, sonríele. Claro, porque sonreír significa que vas desarmado. A no ser que sea ironía, claro. Hay que ver también desde dónde nace, ¿no? Bueno, ¿qué más? La necesidad identitaria como aglutinante cultural. Claro, para que veáis que no se ataca nada. Si el ego no estuviese desconectado, sería muy difícil hacer culturas. ¿Por qué una cultura se reafirma frente a otras? Porque el ego necesita el apoyo de los que son iguales. ¿Lo veis? E incluso se crea enemigos con otros países, otras culturas, para autoafirmar su identidad dentro del ego. Por lo tanto, ¿veis? Que lo explico con admiración. Estoy admirado de cómo funciona el viejo paradigma. Y es un disfrute, después de haber sufrido, poder entenderlo. Es un auténtico disfrute. Y las personas que no lo están viendo, pues respeto, porque ese ser está, en su esencia es tan sabia como yo, esa persona. Ese punto es fundamental. Cuando yo hablo de dos territorios, esta idea es fundamental. El viejo y el nuevo. Son territorios diferentes en la mente del ego, ¿eh? Entonces, aquí está esta persona, con la que no puedes ni hablar, en las cavernas, lo que tú quieras poner, los adjetivos que quieras, ¿no? Bien. Y tú estás aquí. ¡Ah, qué retrógrado! Fíjate qué primitivo, ¿no? No estás aquí. No estás aquí. Porque si estás aquí, tú ves tan sabio a esa persona como tú. Solo que tu ego decides vivirlo de otra forma diferente. ¿Lo ves? Entonces, una magia que se produce, que he visto en mi experiencia, es cuando tú contemplas, sintiendo que el otro es tan sabio como tú, de repente el personaje del otro te suelta una frase de sabiduría. Y su ego no se entera que es de sabiduría. Es fascinante. Te dice, caramba, ¿te has dado cuenta de lo que has dicho? Bah, se me ha ocurrido una tontería. Y tú ves que es auténtica sabiduría. Y es como el alma de aquella persona dándote una información que tú necesitas a través del ego. Porque claro, el alma, la esencia de esa persona entiende qué está pasando, pero su ego no. Entonces utiliza el propio ego para darte aquel regalo. Y entonces aquella persona con la que te estás enfrentando, de repente te da regalos. Y su ego no se entera. Fascinante. No me digáis que no es fascinante sentir el viejo paradigma con esta admiración. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué más? Delegación de la salud es un tema que también habéis tratado aquí, ¿no? Por ejemplo, la salud. Delegación de la salud en autoridades médicas o chamánicas. He puesto chamánicas adrede. Que no se entienda que ataca un sistema. Es decir, cuando tú estás desempoderado, tú tienes miedo a enfermar. ¿Lo veis? Y luego cada cultura le da su cariz correspondiente. Nuestra cultura occidental, ¿cómo es? Entre sus propiedades, entre comillas, sin juzgar. Hombre, pues es la más virulenta de todas, si no, no tendría bomba atómica. Ha invadido otras culturas. No juzgamos, ¿no? Por lo tanto, la medicina que cree será desde ese espíritu combativo. No juzgamos, entendemos. Por lo tanto, ¿qué ve la medicina alopática de nuestra cultura? Que el cuerpo es atacado y ahí va un ejército para defenderlo. ¿Se entiende? Es fantástico. Luego, si quieres, participas o no, claro. Cuando tú vas empoderando, pues probablemente no te interese participar de ver que una batalla, ¿por qué voy a hacer una batalla en mi cuerpo? Se te ocurren otras salidas, ¿no? ¿Lo veis? En cambio, otra medicina, la Ayurveda, lo ve de otra forma. El chamán lo ve conectado con la naturaleza, ¿no? Pero ambos
están desconectados de su esencia. Porque si no fuese así, aquí no necesitaríamos el médico y en la jungla del Amazonas no necesitarían al chamán. ¿Lo veis? Esto es lo que tienen en común todas las culturas en el viejo paradigma. La mirada antropológica ve las diferencias entre las culturas. Aquí vemos lo que hay en común. Para ser conscientes de qué nos ata al viejo territorio. ¿Y por qué lo miramos? Porque estamos cansados de jugar a este juego, no porque sea malo, porque estamos cansados. Nada más, simple y llanamente, como un niño, con esa mirada pura de inocencia. Entonces hay que aprender, claro, es como, las reglas del parchís son muy fáciles, ahora quiero un juego con más posibilidades. Hombre, pues las reglas serán más complicadas, más amplias, ¿no? Y se trata de aprenderlas. Bueno, lo de la salud está clarísimo, el miedo que tenemos al cuerpo, auténtico miedo. En vez de... Y fijaos, cuando tú desconectas, el médico se olvida una cosa importante. Que el médico aprende del cuerpo. Se llega a olvidar. Es decir, cuando uno investiga, aprende del cuerpo. Y lo ignora. O sea, el enfermo que tienes delante, en su esencia, en la información que maneja su cuerpo, sabe más que el médico. Solo con que el médico conectase con ese sentir, aún desde su propia medicina, desarrollaría una sabiduría y empezaría a sanar a otro nivel a sus enfermos. De la misma forma que hay un educar empoderando para la educación, tiene que haberlo para la sanidad. Tiene que haber un camino que no se trate de derrocar a una medicina u otra, sino que haya un despertar en el médico de cualquiera o en el chamán dentro de esa medicina. ¿Lo veis? Esta es un poco la apuesta. Bueno, necesidad de ser reconocidos en nuestras identidades del ego por los demás. Constantemente queremos ser reconocidos, ¿ves? ¿Qué más? Delegación de la creatividad en autoridades, son otros los que crean. El trueque de libertad por seguridad. Yo, si tuviese dinero, haría esto, haría lo otro, ¿no? Busco la seguridad, ¿no? Así no se pueden desembarcar los sueños. Hay que, con la sabiduría del adolescente, ir más allá de la seguridad. Imaginarse habitante del futuro, pero no su creador. Muy importante. Hay que educar a personas que se sientan creadoras de su futuro. Anticrisis total. El chaval que sale del sistema educativo sintiéndose el creador del futuro y de su propia vida, ¿a qué crisis tiene que temer? A ninguna. ¿Cómo se hace esto? Pues recorriendo este camino. Claro, es un camino de sentirlo, ¿no? Bueno, imagínate, reprimir sentimientos de forma selectiva, los inhibidores del sentir, muy importante esto, para no juzgar a las personas. Yo de repente veo que aquella persona es insensible en algo, pero no veo mi propia insensibilidad. Yo pienso que todos habéis vivido esto. El ejemplo de los toros, por ejemplo, ¿no? Un torero dice, esto es un arte. Y tú le contestas, sí, la guerra también, pero no la quiero. No vamos a discutir esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que la persona que va contra el arte del toreo, ¿no? Podríamos decir, no contra los toros, está sintiendo el dolor del toro, pero el matador no lo siente. Ni eres mejor, ni eres peor, en esencia. Solo que esa persona, para poder realizar aquello por un misterio del antiguo paradigma, para poder vivir aquello, tiene que tener un inhibidor. Como el señor que tiró la bomba atómica sobre Nagasaki o sobre Hiroshima, tenía que tener un inhibidor, porque si no lo tiene, no lo puede tirar. Entonces, todos tenemos inhibidores. Entonces, al ir cambiando la amplitud de nuestras creencias, vamos retirando esos inhibidores. Si no los tuviésemos ahora, nos pondríamos a llorar todos aquí. Porque en estas 2 horas han muerto miles de niños de hambre. Si no tuviésemos ese inhibidor, no podríamos hacer ningún trabajo. Por lo tanto, al toreo o a quien sea que nos parezca que es cruel, mira, no te entiende porque tiene un inhibidor del sentir en esta dirección, como tú las tienes en otras. Eso, ¿veis? Es reestructurar tu mente para poder sentir al otro desde el corazón. El trabajo es en la mente, pero para poderlo sentir. Bueno, y ya para terminar, el sentimiento de culpa como freno a salirse de lo establecido como lo correcto. O sea, ¿cómo te atrapa una cultura para que no pises la raya de lo prohibido? Hay el método expeditivo, ¿no? Pero hay uno mucho más eficaz, haciéndote sentir culpable. Esto no es solamente cosa de las religiones. La cultura, el grupo, en el trabajo, lo que sea, te hacen sentir culpable. Y emplean la ética o la moral como arma arrojadiza, ¿no?
Claro, en este nuevo territorio, la ética y la moral no son necesarias. Es un proceso, ¿eh? Porque si tú sientes en tu corazón al otro, tú no necesitas ninguna reglas. Ahora, si eres un Quijote, dices, ya lo he entendido todo, ¿eh? Y no puede ser. Tienes inhibidores. Tú, como tienes inhibidores, examina tu ética, te puede servir. Pero hay un horizonte, que la ética no sea necesaria. De la misma forma que hay un horizonte. Oye, que no haya hambre en el mundo, pero la hay. ¿Eh? Ahora, no la podemos cambiar si no tenemos el horizonte de acabar con ella. Pues esto es lo mismo. Sentir el horizonte cada día para poder andar pasos hacia él. Bueno, creo que hemos sobrepasado el tiempo, ¿no? Os doy las gracias por haberme aguantado. Un momento, recogemos el árbol con todo su ramaje, ¿no? Cada uno, yo me lo llevo a casa. Ahora lo podéis adornar con objetos de Navidad y regalitos, ¿no? Y gracias de nuevo por vuestra presencia y por vuestra atención. Gracias. Y gracias a Aureas y a José. Bueno, ya está.